Hola, mi nombre es Abimael Acosta y bienvenidos a una nueva edición de Desde el Arte. Como nuestro público sabe, siempre es costumbre comenzar con una cita de nuestro invitado. Voy a leerle una cita que me pareció maravillosa y que coincido completamente con Elianit Cadilla. El destino es lo que la vida te pone enfrente y el libre albedrío es lo que tú vas a hacer con eso. Nuestra invitada de hoy es la primera actriz puertorriqueña, Elianit Cadilla. Saludos, Abimael, y saludos a todo nuestro público. Y sí, sigo estando de acuerdo con eso. Esa es una fiel representación de mi filosofía de vida. Yo estoy completamente segura que tanto el destino como el libre albedrío coexisten muy felizmente. Y seleccioné esa cita porque también estoy de acuerdo con ella y me pareció una cita muy sabia. Elianit, ¿cómo comienza tu carrera tan amplia como la que has tenido? Hay un viejo refrán que dice que la pedra que tapa al perro aunque se mete en una cueva. Tú sabes que lo dice un refrán jíbaro. Y es literalmente hablando así. Mis padres eran artistas. Mi madre era actriz, poeta, modelo de pintores y de escultores, escritora. Mi padre era violinista de la Sinfónica, crítico de arte, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una cuestión biológica, ¿no? Genética. En mi familia hay muchos artistas, hay músicos, hay escritores, hay de todo un poco, como en botica. Pero yo siempre pensé que yo iba a romper en otra dirección, a pesar de que me encaminaron en cierto sentido en esas direcciones. En el sentido que desde los 3 años y medio de edad yo empecé a actuar en cositas, ¿no? Siempre recuerdo la primera vez que trabajé actuando, que fue como el arcángel San Gabriel en un nacimiento. En esa época, como yo tenía los ojos verde azul, ¿no? Y los risitos dorados, pues parecía un angelito con las alitas, de lo que era, pensaba la gente que los angelitos, porque hasta en eso había discrimen, ¿no? Siempre visualizaban los angelitos así rubitos, con los ojitos claros. Bueno. Y me tocó hacer el arcángel de San Gabriel y todavía recuerdo las líneas que decía. Después de eso empecé justo unos mesecitos después a estudiar ballet. Y me pusieron a tomar clases de dicción con doña Maricruz Ornés, que recientemente me enteré que hasta hace poquitito estaba todavía dando clases de dicción en República Dominicana. Me quedé así, porque yo era una nena, ¿no? Y con todo eso siempre pensé que yo iba a ser bióloga marina, porque he sido muy, muy fanática del medio ambiente toda la vida, de la preservación ecológica. Pero no. Terminé siendo actriz, directora, productora y todo un montón de otras cosas aledañas, porque la vida me llevó en esa dirección. Por eso te digo que yo me di cuenta que el destino te lleva en una dirección. Ahora, ¿qué tú decides hacer con eso? Eso reside en nuestras manos y somos nosotros los que decidimos. Y por eso, pues, vivo feliz sabiendo que tanto el destino como el libre albedrío se pondrán de acuerdo entre ellos y será lo que será. Y en una ocasión pusiste ahí de frente al destino y el libre albedrío cuando te fuiste a estudiar matemáticas en la universidad. ¿Es así? Y entonces el destino al fin y al cabo tuvo la razón. Sí, porque fíjate, yo brinqué grados y me gradué en el programa de honor de matemáticas y yo entré a la Universidad de Puerto Rico directamente al departamento de naturales, a estudiar matemáticas. ¿Y qué pasa? Que cuando llegué a cálculo descubrí que a mí me gustaban las matemáticas concretas, las abstractas me aburrían. Y me fui a buscar otros cursos y pasé por todo, pasé por generales, por humanidades, por comercio,
lo puedes mencionar y yo pasé por eso buscando a ver en dónde yo me ubicaba y terminé ubicada como artista. ¿Y por qué, Eliani? Porque de niña hiciste radio, hiciste teatro, hiciste muchas cosas. Sí, pero ¿Por qué te negabas? porque mis padres querían que yo tuviera un trabajo seguro. Ellos eran artistas y siempre habían tenido la inseguridad esa que tiene el artista, porque mi padre fue violinista de la Sinfónica, pero eso fue ya bastante avanzado. Durante muchos años no hubo una sinfónica en Puerto Rico, no había un sueldo seguro, él tenía que estar luchando, él era periodista también. Y mi madre pues terminó, a pesar de ser actriz, terminó trabajando como profesora universitaria con la UPR en el recinto de Bayamón. Y ellos pues más o menos como que me empujaban a que yo fuera, tuviera una carrera convencional, pero no resultó. Mi impulso siempre me terminaba llevando hacia algo artístico, al punto que yo no entré nunca al departamento de drama de la UPR. Yo estudié, como te digo, un montón de otras cosas, pero sin embargo, tomé clases con Dean Sayas. De hecho, lo primero que yo hice fílmico en mi vida fue con Dean cuando yo tenía creo que 14 años. Él me llamó para que hiciera de la Virgen en una filmación que él hizo, que él todavía lo recuerda. Es que si, aunque uno se negara, volvían y llamaban a uno para algo, llamaban a uno para algo. Y en un momento dado, yo estaba ya determinada a buscar un empleo en otra cosa y estaba caminando porque había llevado a mi padre al conservatorio, se le había quedado algo y yo fui a llevarle ese algo y había estacionado mi auto. Era jovencita, tenía 21 años. Y fui al auto y cuando regreso me encuentro con don Juan Viguier. Yo había hecho anuncios con don Juan Viguier cuando yo era una nena de 12, 13, 14 años. Y me dice, nena, hace tiempo que no te veo. ¿Tú todavía haces anuncios y cosas? Y digo, bueno, yo qué. Y él me dice, pues mira, mañana tenemos una audición, ven para acá. Bueno, fui a la audición, me dieron el papel. Y entonces estaba don Evelio Otero, que escuchó mi voz y me dijo, tú serías una locutora estupenda. Deberías desarrollarte también en las noticias y qué sé yo. Y junto a él estaba otro caballero que me dice, dame tu teléfono porque yo tengo un programa en el Canal 7. Mira, para hacerte una larga historia corta, me dieron ese comercial, esa misma tarde me llamaron para el programa del Canal 7 porque les había una modelo se enfermó y dijo que iba a faltar. ¿Qué pasa? Que yo fui esperando que me dieran un trabajo de modelaje, ¿no? Y que me iban a pagar X cantidad. En esa época eso era dinero. Y la cuestión es que me dicen, fíjate, la modelo se sintió bien y vino. Y yo dice, oh, pero faltó una actriz. ¿Tú tienes buena memoria? Y yo tenía memoria casi fotográficas. De chiquitita yo me estaba memorizando papeles y cosas. Y yo dije, claro que sí. Y agarré el libreto y lo hice. Y me pagaron $10 más que si hubiera modelado. Y de ahí me llamaron para otro programa y otro programa. Y cuando vine a ver, estaba trabajando todo el tiempo. Creo que esas primeras oportunidades fueron en la comedia. ¿Estoy en lo correcto? Fueron en comedia, pero no lo recuerdo como una buena oportunidad porque me permitió entrar en ese mundo. Pero no era el tipo de comedia que a mí me gustaba tampoco. Además, principalmente porque me escogían por mi físico. Y entonces los papeles que me daban eran de Bimbo, de Flake. Y después de cierto punto, no era lo que yo quería hacer. Yo quería hacer papeles característicos, porque eso es lo que me impulsaba más, me atraía más. Y se me dio con tan buena suerte que cuando, a pesar de que me ofrecieron hacer una obra, una comedia en República Dominicana, cuando en Puerto Rico me llamaron para hacer la descomposición de César Sánchez, que era un reto porque uno tenía que hacer distintos papeles dentro de la misma obra y además estaba con monstruos de galaxia. El protagonista era Miguel Ángel Suárez, allí estaba Luz Minerva Rodríguez, que es una de las mejores actrices que ha dado este país. Estaba don Víctor Arrillaga, lo producía Juan González, que de hecho de paso ha estado muy malito de un accidente que tuve, lo hemos tenido en oración. Era un elencazo, ¿no? Y me dio la oportunidad de yo debutar en Puerto Rico con una obra importante. Y después de eso me llamaron para hacer La Serpiente en El Principito y después me llamaron para hacer María Soledad
que tuve el honor de que don Francisco Arribí me dijo y le dijo a mucha gente que yo era la María Soledad que él había soñado. Y después de eso me llamó Víctor Espinosa para hacer Los Ángeles se han fatigado. Para mí eso fue, Vicky, de toda la vida te lo voy a agradecer. Maravilloso, porque esos son los papeles que a mí más me gustan, papeles característicos, en los cuales uno se transforma en otra persona completamente distinta. Ese es el reto para mí. Hay personas que son muy buenas para otra cosa, son muy buenas en otros elementos y son buenísimos también en drama. Pero aunque yo puedo hacer en drama lo que se llama, en comedia, puedo hacer straight person. Yo soy muy buena colocando, yo no soy cómica de por sí, yo tengo una cara con unos rasgos clásicos, por eso me ponían tanto a hacer de villana en las telenovelas, ¿no? Como decía Camil Carrión, que ella y yo nunca habíamos sido la mitad jóvenes porque teníamos cara de mujer. Y sí, tenías razón, teníamos cara de mujer. Y esa oportunidad de hacer papeles fuertes, dramáticos, era para mí, esa es como la magia, ahí es donde uno da la magia y uno se transforma por completo. Elianit, nos mencionaste María Soledad. Aunque tú has hecho historia en el teatro puertorriqueño, esa obra de teatro de Francisco Arribí es la primera vez en la historia del teatro en Puerto Rico que una actriz hace un desnudo. ¿Cómo fue tomado eso? No es correcto. Es la primera vez que se formó un escándalo, pero no pues cuéntanos. Lo primero es que no hacía tanto tiempo había venido el grupo venezolano Rajatabla a Puerto Rico y había hecho una obra en que se desnudaba a media humanidad y salía corriendo desnudo por el teatro y nadie dijo nada. En la descomposición de César Sánchez salía desnuda en una escena Luz Minerva y salía desnudo Miguel Ángel y nadie dijo nada. De hecho, a mí me da mucha gracia mirando para atrás porque en la descomposición de César Sánchez yo salía en ropa interior, en panty y brasier, y de eso sí se comentó. Digo, estos salen desnudos y nadie dice nada, yo salgo en ropa interior. Y sí dicen algo, era como un poquito discriminatorio, por así decirlo. Pero no era la primera vez. Lo que pasa es que de alguna forma, quizás por el hecho de que yo me había dado a conocer en la televisión, y eso pues, la televisión pues en ese momento, porque ya la televisión está de capa caída, ¿no? Pero en ese momento tenía una relevancia muy grande en el pueblo. Y me dio muchísima gracia porque la escena duraba unos segunditos. De hecho, Camil Carrión y Junito Resto, que en paz descanse, fueron a Ponce, al Teatro La Perla, a verlo. Y Junito me dice que se le cayeron los fósforos al piso, en lo que recogió los fósforos, la cajita, el lighter, perdón, y se levantó, ya había terminado la escena. Pero el que era entonces obispo le prohibió a todos los católicos que fueran al teatro, porque yo salí en una escena desnuda. Pues me imagino que se nos llenó de protestantes, porque el teatro estuvo lleno todas las noches. Pero sí, no fue la primera vez, ni fue la última. Sí pues, fue la vez que más revuelo se causó. Qué bueno que lo aclares, porque donde quiera que uno busca, encuentra que tú fuiste la primera. Pero no. Tú sabes que yo pienso, no sé si comenzaste de Arcángel San Gabriel y luego de la Virgen, no te van a perdonar eso. Eso te quedó genial, tú perdonas. Lo que pasa es que todavía, mira, un desnudo tiene justificación, sí tiene justificación. Si el desnudo no se trae simple y sencillamente para atraer a la taquilla o para vender, sino que es una necesidad dentro de la trama, no hay razón por la cual no llevarlo a cabo. En eso hemos sido muy provincianos y también muy hipócritas, porque ahora mismito en muchísimos sitios tú ves personas que prácticamente están casi desnudas y no hay issue. El issue es el issue. Vamos a dejarlo ahí. Yo respeto las creencias y los puntos de vista de todo el mundo, pero no los comparto.
En muchísimos países del mundo eso no es un issue. Tú ves en un montón de películas, tú ves una actriz extraordinaria que se llevó el Oscar por Misery. Kathy Bates. Kathy Bates sale desnuda en una película porque lo requería el papel y no hay ningún issue. Yo vi a una gran actriz mexicana, una señora de las de gran relevancia, salir desnuda en la larga y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, Heréndira y su abuela desalmada, y ella sale desnuda hasta la cintura con sus senos allá abajo. No pasa nada. ¿Por qué? Porque el papel lo requería. Porque la escena era precisamente del ligón del pueblo que iba a velar a esa señora mayor con sus cenotes y sus cosas. Señores, no podemos, no, somos todavía muy provincianos en muchas cosas y entonces apuntamos el dedo a lo que no es. Porque yo veo a la gente protestando contra que para algunas cosas, pero yo no veo a la gente protestando por los niños abusados y abandonados. Yo no veo a la gente protestando de verdad, haciendo una marcha multitudinaria por las mujeres que siguen matando y desapareciendo. Yo no veo una marcha multitudinaria por las trans que están asesinando de una manera vil y muchas veces es como si no hubiera muerto nadie. A mí se me paran los pelos cuando pienso en esas cosas y me sobrecoge el corazón. No, sí, tenemos que protestar por muchas cosas, tenemos que defender el derecho de todo ser humano, el derecho inalienable a la libertad, al bienestar, a poder caminar sin miedo en la calle, a poder expresar su manera de ser, de amar, de sentir sin miedo. Y me traes a la mente, ahora que estás hablando de esto, un sector que es muy marginado en nuestra población y que tú precisamente trabajaste en una obra de teatro que el personaje principal es ese, que es Los Ángeles se han fatigado. Yo no estoy seguro si esa fue la primera vez que yo te vi en teatro o si fue La Señorita Margarita, no estoy seguro. Me gustaría que me hablaras de qué significó para ti Los Ángeles se han fatigado, ese personaje. Es el personaje que yo más he amado en mi vida. Porque es un personaje que me caló tan hondo y tan hondo y tan hondo, que me pasó algo maravilloso con ese personaje. Esa fue la primera vez que yo experimenté el hecho de que un personaje, si tú le dejas fluir, va a editar por ti, va a hacer decisiones por ti. Que esa es la magia grande de un personaje. Cuando un personaje toma decisiones y hace lo que el personaje quiere, no lo que tú le dices, no lo que te pautaron, no, es lo que el personaje decide que quiere hacer. Y a mí me pasó eso con ese personaje. A mí me llamó ahí Victoria Espinosa y Vicky, todo el mundo la conocemos, que Vicky te dirigía cada cosa y en este momento el personaje hace esto y en este momento el personaje hace lo otro. Y entonces ella viene y coge y hay una parte en la cual el personaje va todo el tiempo yendo para adelante y para atrás en el tiempo, ¿no? Ella a veces es la niña de 18 años, a veces es la prostituta ya desgastada, que no puede venderse ni por $3, ¿no? Y a veces va a la niñez, y en una escena en que ella iba a la niñez, en que ella recuerda cuando su institutriz francesa le enseñaba cosas, Vicky me había pautado que yo iba a cantar la canción Frère Jacques, así mismito, y yo, cada vez que llegaba a esa parte, yo sentía como que yo no podía hacer eso, pero era Vicky Espinosa, Dios mío, a mí Vicky Espinosa te daba instrucciones que tú hacías, sí señora, entonces, no hay más nada, porque era Vicky Espinosa, ¿entiendes? Así que yo hacía esa parte, pero cada vez que yo llegaba a esa parte sentía esta angustia de que como que eso no era lo que Ángela haría ahí. Pero seguí, vino la noche de estreno, Abimael. Y cuando llegué a esa parte y voy a hacerla, hice así y me fui en blanco. Es lo que nosotros le llamamos morir la muerte pequeña.
tú sabes, que cuando tú te vas en blanco en escena y tú no sabes que tú haces así, ni cuál es tu nombre, ni cuál es la línea que vas a decir, ni qué rayos te toca. Simplemente te vas en blanco. Y cuando volví, cogí la faldita, me fui a los 5 añitos de edad. Wow. Todavía lo recuerdo y se me hace el taco. Porque ella se convirtió en la nena de 5 años de edad y empieza a cantar como la nena, no como me habían pautado, que era como una parodia. No, era la nena de 5 años cantando la canción. Y cuando ella de momento mira al público y se da cuenta que está haciendo ridículo, ahí retoma y empieza a seguir las otras. Fue un momento mágico, Abimael. Mágico. Cuando yo termino la obra, que me recuerdo fue una ovación de pie, yo dije, Vicky me va a matar. ¿Por qué me va a matar? Porque yo hice lo contrario en esa parte. Y cuando llegó a mi camerino, estoy esperando a que llegue Vicky, pero así. Ella se me acerca y me dice, de ahora en adelante se queda así. Maravilloso. Porque eso, el teatro es del actor, el teatro es del actor, y eso que acabas de contar es la mejor prueba. este es el personaje. El actor se tiene que entregar al personaje y que el personaje corra. Así se quedó. Para la eternidad, ese momento se quedó así. Qué maravilla. Y fue una maravilla porque, fíjate, Vicky Vicky Espinosa, podía haber dicho, no, pero ven acá, que no, ella reconoció que esa era la verdad, ella vio la verdad del personaje. Y ahora en adelante se queda así. Y eso para mí fue algo, un momento mágico, me trajo otro momento mágico. Claro. En muchas ocasiones los personajes, como tú dices, hablan. Yo estoy escribiendo un proyecto que se llama I Am Silvia, de Silvia Rivera, y yo a veces veo lo que está escrito ahí y yo digo, pero ¿de dónde yo dije esto? ¿De dónde salió? Y son los personajes hablando. ¿De dónde sale? No sé, pero ahí está. Y es la misma experiencia. Elianit, luego, durante un periodo de 8 años, te radicas en Nueva York. ¿Por qué te fuiste a Nueva York? Bueno, lo primero fue que fui a hacer Los Ángeles se han fatigado, ¿ok? Me habían llamado porque querían que yo lo hiciera allá. Y yo fui, pues, a ver. No terminé haciéndolo en ese momento, curiosamente, porque pasó otra cosa. Pasó que en el mismo avión que yo iba Sunshine Logroño. Acabábamos de terminar de hacer una temporada de Franquestela en la TEA, de Abelardo Seide, Franquestela Abelardo Seide, que en paz descanse y Dios lo tenga en la gloria, porque él tuvo un hogar. La TEA fue el hogar de los teatristas puertorriqueños durante mucho, mucho tiempo. Y él escribió una comedia divertidísima que se llamaba Franquestela, que yo tuve el privilegio de hacer. Y éramos Soncha Logroño, Ruperto Torres, yo. Y cuando yo voy a Estados Unidos, a Nueva York, porque iba a hacer eso, iba a dialogar sobre hacer eso, coincidimos en el mismo avión. Así que, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Cuando yo llego a Nueva York, estamos en las negociaciones y demás, pero que por Sunshine me entero de que Pau Cabrera está en Nueva York. Y Pau hacía tiempo me había expresado el deseo de que él quería que yo trabajara con él. Así que yo llamo al Puerto Rican Traveling Theater, donde ellos estaban haciendo el Eleuterio el Coquí, y pido hablar con Pau Cabrera. Me dicen que el que me atiende, el asistente de él, un regidor de Senado norteamericano, me dice, it's not available. Le digo, it's not available, okay. When can I reach him? And say, well, you can call later. Okay, pues nada, pasaron un par de horas y yo luego llamé como a las 2 horas y media. Entonces le digo, mira, estoy llamando de nuevo para ver si está disponible Pau Cabrera en inglés, por supuesto. Y me dice, well, he's not available.
Digo, pues mira, por favor, ¿le puedes dar, can you leave a message? Sure. Please tell him Elia Enid Cadilla. Who? Elia Enid Cadilla. Elia, he's looking for you. Wow. Okay, well, I'm here. Y dice, hold on. Y se llama Pau. Ay, muchacha, gracias a Dios. Digo, chicos, sí te llamé ahorita, pero me dijeron que no estaba. Ay, ¿por qué no dijiste tu nombre? ¿Tú sabes? Estaba volviéndose loco porque necesitaba a alguien para que hiciera el personaje de Pusila, que es un personaje muy gracioso en la pieza de Eleuterio el Coquí. Y cuando Sunshine le dijo que yo venía en el mismo avión, dijo, Elia Enid está perfecta para el papel. Pues me contrató. En el mientras tanto, pues se hicieron las negociaciones para hacer Los Ángeles Enfatigados, pero resultó para después. Claro. Siguieron apareciendo unas oportunidades aquí y allá y total, fui por 8 días y me quedé 8 años. Wow. Volvemos con el destino y el libre albedrío. Elia Enid, hace un rato mencionaste que te encontraste con Evelio Otero, que es una figura puertorriqueña, fue una figura puertorriqueña muy importante dentro del periodismo, y también incursionaste en el periodismo televisivo. Pero mucho después. Mucho después. Pero cuando lo mencionaste me acordé de esto. ¿Puedes hablarnos de esa etapa de periodista televisiva en Puerto Rico? Creo que fue en el programa Hoy que comenzaste. El programa Hoy. Cuando nosotros queríamos ya regresar a Puerto Rico, estábamos dialogándolo. ¿Por qué? Pues porque los nenes ya estaban en la adolescencia, estaban llegando a la adolescencia los mayores, el chiquitín ya tenía 4 años, y lo veíamos cada vez como que se despegaban más del español, a pesar de que en casa se hablaba español todo el tiempo. Pero igual es una cosa muy fuerte, ellos estaban haciendo la transición ya a pensar en inglés, a pesar de que hablaran español. Y estábamos pensando qué queremos, porque no queremos que se críen lejos de la cultura nuestra, Y en eso vamos a ir a unas navidades, y en esas navidades, un día me llega una llamada, antes de ir para allá, de Anita Castro. Que más descanse. Anita Castro producía varios programas en Guapa Televisión. Y yo había practicado el periodismo escrito, brevemente. Mi padre era periodista y pues uno tiene también esa venita por ahí, ¿no? Y en un momento dado, por ejemplo, yo hice una entrevista a Joan Manuel Serrat en el Palacio en un sitio grandísimo en España, Madrid, en un momento dado cuando él vuelve a cantar en español, de 70 y pico. Y había hecho unas que otras entrevistas, pero siempre con un seudónimo, Lía Deine. Y entonces, es que es un juego con Elia Enid. Y entonces, Anita me dice, mira, Anita me conocía bastante bien, me dice, aquí hay un programa que yo quiero que tú vengas a hacer. Yo quiero que tú seas la mujer ancla y que tú seas productora asociada. Porque yo además llevaba años en que yo había producido muchas cosas. Yo terminé produciendo en un momento dado varias obras en Puerto Rico. Y ella lo sabía. Y entonces se me dice, yo quiero, tú tienes unos conocimientos y además yo había dirigido teatro en Nueva York, me encontré nuevamente el destino y el libre albedrío. A mí siempre me gustó el teatro social. Y se me presentó la oportunidad en Puerto Rico y se me presentó la oportunidad en Nueva York de hacer teatro social con grupos minoritarios, como lo llaman, grupos en riesgo. La cuestión es que me hizo una oferta bien interesante y me dice, yo quiero que vengas para acá y te quedes acá y qué sé yo, ni qué. Bueno, yo voy ahora en Navidades, pero, ¿sabes? Tiene que ser una oferta grande. Lo discutí con Rafi, con mi esposo. Ya lo habíamos hablado de que queríamos regresar para Puerto Rico. Él estaba terminando su doctorado, ya tenía 2 maestrías de NYU y estaba terminando sus estudios doctorales. Lo terminaba en mayo. Y después de discutirlo, digo, bueno, vamos a ver qué pasa cuando vayamos estas Navidades a Puerto Rico. Y cuando fuimos a las Navidades a Puerto Rico, me reuní con Anita, me dijo lo que ella quería que yo hiciera. Me pareció sumamente atractivo porque era un programa de gran contenido humano. Era un programa donde se podía discutir cualquier cosa. De hecho, llegó el momento en que el programa Hoy llamaba a la Fortaleza y a todos los principales políticos del país. Los llamaba a las 5 de la mañana
Y a las 6 de la mañana yo estaba en el estudio esperando empezar el programa para ellos estar ahí. Fuimos la primera persona que presentamos un parto en vivo en la televisión. Fuimos las primeras personas que hablamos del SIDA, cuando todavía no se llamaba ni el SIDA. Se llamaba, le decían el gay cancer. Fuimos pioneros en un montón de cosas. Hicimos unos reportajes bien importantes de distintas cosas y de ahí salieron excelentes periodistas que comenzaron de la mano nuestra. Ahí salió Carlos Ochoteco, Lili García, Elwood Cruz. Mira, muchos. Gente del periodismo y gente de otros campos. Iber Rodríguez estuvo allí un par de años conmigo. Sí, Mary Fleming también estuvo allí. Fueron unos momentos bien lindos en que se dieron unas cosas bien hermosas en Puerto Rico y un periodismo en el cual era bien inclusivo, donde se le daba una voz a todo el mundo. Ahí yo estuve siendo productora asociada y durante ese término de tiempo se vació el espacio de lo que era entonces la cartelera del noticiario de la tarde. Y Quique me dice, ¿tú me puedes hacer la cartelera? Yo digo, bueno, yo te puedo hacer la cartelera si no es una cartelera. A mí no me interesa hacer una cartelera, decir lo que está pasando en los sitios no me reta, pero si tú me dejas hacer una sección de arte y entretenimiento, en la cual yo pueda dar relevancia a los artistas que se están presentando en el país, pues yo con mucho gusto. Y no, pues dale, me dio luz verde. Y entonces creé el formato que todavía se utiliza, que se da el espectáculo que se va a dar, pero también se entrevistan artistas, se hacen distintas cosas. Bueno, al punto que cuando yo me fui del programa hoy, me escribió Willy Colón, me llamó y me escribió desde Estados Unidos para decirme se nos fue el único foro que teníamos, porque los artistas de salsa los presentaban solamente, van a tocar en este sitio. Yo los llevaba, los entrevisté a don Rafa Itier, bueno, a todos, a Rafi Levitt, a todos, con el mismo respeto que si fuera a Plácido Domingo, porque son artistas, porque es lo que debe ser. Y pues estuve allí 3 años y un poco más, y entonces decidí que me iba. Por razones muy mías, personales. Llegó el momento en que yo estaba exhausta. En más de una ocasión tuve que trabajar 36 horas corridas, porque el canal lo esperaba. Y pasé situaciones, yo te puedo decir, de pasar unas situaciones en las cuales yo hubiera querido poder faltar 1 o 2 días, y entonces era como que era les majesté. Digo, no, esto, o sea, me está chupando la vida. Un momento dado yo estaba haciendo el noticiario, el programa Hoy, que además era productora asociada, y encima de eso estaba haciendo la villana de la telenovela Tiempo de Vivir, la telenovela de Jacobo. Así que llegó el momento y dije, espérate, yo necesito un break. Mi esposo me dijo, mira, en mayo yo tengo vacaciones. Vámonos de vacaciones. Y dije, sí. Y renuncié, pero fue una experiencia preciosa. Y pasaron varias cosas. Pasó que en un momento dado fui a entrevistar a un premio Nobel que estaba en Puerto Rico brevemente, concedió 2 entrevistas, una fue al Nuevo Día y la otra fue a mí. Y yo voy con el reportero hacia la entrevista del premio Nobel, y hubo un tiroteo por el farallón de cerca del Escambrón entre 2 adictos que habían asaltado a alguien. Para hacer una larga historia corta, uno de los adictos, de los asaltantes, huyó, el otro le metieron un balazo en la rodilla, y en vez de entrevistar a un premio Nobel, me mandaron a entrevistar a un adicto con un balazo en la rodilla en el dispensario de Puertas de Tierra. Y a mí eso me pareció tan triste, porque ¿qué tenía para decirnos nuevo el adicto con el balazo en la rodilla, excepto de que le dolía más, que no se había dado la cura, que el balazo en la rodilla? Y yo había dejado esperando un premio Nobel. Prioridades. En Puerto Rico Tire nos importa la vida de tu auto. Ahora te traemos en oferta los parchos para reparar tus gomas a solo $5. Esta oferta es por tiempo limitado y solo para nuestros seguidores de Facebook. ¿Qué esperas? Llama y haz tu cita hoy. 787-998-2555. Bayamón es territorio Farrow.
prioridades, lamentablemente. Las prioridades no teníamos las mismas prioridades, vamos a ponerlo así. Yo decidí, mira, yo mejor me voy con mi música para otra parte, y estaba descansando y me llamaron Camila y Ángela para que fuera de las 11 del 11. Y eso fue historia. Pero me llamaron para hacer el Elianid y el cine, una cosa así, que fue un programa sobre cine, que lo tuve brevemente. Y entonces nos fuimos para hacer lo de ellas. Y eso fue unos cuantos años. Cuéntanos de esa experiencia de Ellas al Mediodía, porque eso fue historia en Puerto Rico. Fue divertidísimo. Además, se estaban haciendo muchas cosas. Me dieron secciones que a mí me gustaban, secciones de, por ejemplo, a mí la gente me escribía, me consultaba situaciones, problemas. Siempre me acuerdo de una señora que me escribe histérica porque uno de sus hijos se había hecho unos rotitos en la oreja para ponerse unas pantallitas y está segura que eso ya el próximo roto se lo iba a hacer en una vena. Digo, no lo dijo así, pero era un escándalo. ¿Cómo es posible que mi hijo se pueda poner las pantallas? Y yo le contesto en el aire, mire señora, 2 de mis 3 hijos tienen puestas pantallas y yo estoy encantada, les quedan muy bonitas. Y alégrese que lo que está pidiendo es hacer sus rotitos de oreja y no en otra parte para otra cosa. Es decir, yo trato de hacer lo más sentido común posible por lo mismo que te estaba diciendo al principio, que ese provincialismo lo que empuja muchas veces es a otras cosas. Claro. Elianid, la época de Ellas al Mediodía te lleva a la misma vez a retomar tu actuación en telenovelas, que lo habías hecho, nos mencionaste Tiempo de Vivir y habías hecho anteriormente, pero a mí no se me olvida ni se me va a olvidar nunca Las Manos de Brenda Wilson. Yo no sé con ese personaje lo que no tienes idea. Cuéntanos de esa época. Mira, lo primero es que fue una transformación completa. Mi colorido es el contrario de Brenda Wilson. Yo soy doradita, ¿sabes? Porque tengo los ojos verdes, tengo el pelo, lo tengo ahora más oscurito para el COVID. Pero mi pelo natural es bastante claro. Y Brenda, cuando la visualicé, yo la visualicé con otro colorido. Yo la visualicé con los ojos azules, con el pelo negro, bien blanca de piel, o un colorido completamente distinto, porque a mí me gusta caracterizarme. Y les encantó la idea, y lo único que no me había dado cuenta de lo que implicaba ponerme el pelo negro, que era que todos los días tenía que pintarme aquí con un spray. Y entonces le busqué la vuelta, dije, pero ella también usa turbantes. Muchas veces me montaba los turbantes de Brenda, que se pusieron muy de moda los turbantes en esa época en Puerto Rico, porque ella usaba unos turbantes fabulosos. Tenía unos maquillistas además de primera línea y estilistas fabulosos, Pilar Rosado y Mili Margaret, todo el mundo se entregó al proyecto. Y el concepto de ella con las manos, y Claribel Medina haciendo el papel doble de las 2 hijas gemelas de ella, Junior Álvarez y Carlos Vives. Tenía de contraparte mía a Félix Núñez, que era buenísimo. Félix Loreto. Sí, el marido de Flor. Está bien que rompas con esos roles, está muy bien. Maravilloso. Sí. Y él era, además que yo padezco de eso, ¿sabes? Yo le cambio los nombres a la gente. Todavía uno de mis hijos me recuerda con un poquito de que yo una vez le dije el nombre del perro. Oh. Yo tengo un hijo de nombre David y el otro Daniel, a cada rato le cambio los nombres. Yo hago eso constantemente. Yo le cambio los nombres a la gente de la manera más vil y miserable que tú te puedes imaginar. Y es un glitch en el cerebro. No lo hago a propósito, es un glitch. Algo ahí no funciona bien. Sí. Bueno, pues tuvimos una oportunidad de hacer una telenovela que tuvo un impacto extraordinario. Y a mí me vieron hablando hasta qué sé yo ni cuántos idiomas en otras partes, porque la novela se vendió al mundo entero. Se vendió por un montón de países. Ese es el momento de gloria de las telenovelas puertorriqueñas, que duró bastante tiempo y que se les olvidó a los dueños de los canales en Puerto Rico, porque es muy acomodaticio olvidarse
de que eso produce mucho dinero. Es más fácil producir dinero con lo que ya tú tienes en tu canal verdaderamente que te interesa que el que tienes fuera de Puerto Rico, que es el de aquí. El de aquí es una estación repetidora. Elianita, has trabajado también en el cine en diferentes roles, ¿Puedes hablarnos de esto? A mí me fascina el cine. Me fascina el cine. Es un mundo distinto. De hecho, lo que enseño en la Universidad del Sagrado Corazón principalmente es actuación para cine y televisión. Aunque ahora estoy, hace poquitito, dando un curso de actuación avanzada, un seminario de actuación avanzada de teatro. Pero lo que más me he concentrado todos estos años en Sagrado es enseñar actuación para cine y televisión. Son dos mundos completamente distintos. El teatro versus el cine y la televisión. Y la televisión cada vez se acerca más al cine. A mí me gustan ambos campos, ¿no? Es como decir, ¿cuál hijo quieres más? No, uno los adora a todos por igual y son distintos todos. Y de la misma forma, para mí el cine es un mundo maravilloso, igual que lo es el teatro, y busco y encuentro distintas cosas en cada medio. En el cine he tenido la suerte de actuar, pero también de dirigir y de producir en cine y la televisión. He producido una serie después del adiós que tuvo una acogida extraordinaria de la prensa y del público en Puerto Rico, se pasó por Telemundo, y lo produje y lo dirigí, la serie. Y he dirigido distintas piezas para televisión. Una de las más recientes fue una serie de videos educativos sobre la violencia de género, que lo hicimos con el departamento de corrección mezclando gimnasia y magnesia, porque todos los actores eran confinados y confinadas de mi programa de teatro del departamento de corrección. Y estábamos filmándolos precisamente grabándolos para dar cápsulas de prevención sobre violencia de género. Y lo hicimos con el apoyo, el endoso, ¿no?, de la Oficina de la Procuradora de la Mujer y el apoyo de la Universidad Carlos Albizu, del área de la doctora Yulimar Sáez Colón, que proveyó una buena parte de research primario para hacer eso. También dirigí y produje la película para televisión, porque terminó siendo para televisión porque el WIPR hizo algo muy extraño. Cali Arena, que el estreno de Cali Arena se le donó al Comité de Pacientes de Cáncer, pacientes inmigrantes, migrantes indigentes de cáncer del Hospital Oncológico. Así que son distintas experiencias que he tenido y que sigo teniendo y que me las disfruto mucho. Actualmente estoy en comunicación con el Justice Arts Coalition, que es una organización de maestros de distintas manifestaciones artísticas, maestros que trabajamos con las cárceles de más de un país, cárceles de Estados Unidos, cárceles de Canadá, cárceles de Puerto Rico, y proyectos que estamos desarrollando. Uno de los proyectos que estoy desarrollando ahora mismo es una especie de mini docudrama de una exconfinada trans que hizo su transición estando encarcelada. Ella era bombero y paramédico y terminó en la cárcel. Y una de las cosas que yo he podido ver es que muchísimas veces el discrimen que la gente sufre desde pequeño por las razones que sea, o la violencia de género, son factores conducentes a la criminalidad y a la encarcelación. Y para mí el potencial que tiene el cine de mostrar cosas, de compartir vivencias, es bien grande. A pesar de que el cine en este momento está en una cuerda floja enorme. El cine como lo conocemos hasta ahora, por lo del COVID. Claro. Se están buscando alternativas, ya se están haciendo filmaciones de obras de teatro y de cosas fílmicas por Zoom, ¿okay?, y por otras plataformas. Tenemos que reinventarnos, Abimael, como te has reinventado tú. Claro. Okay. Tenemos nosotros que buscar alternativas, porque lo que no puede hacer el artista es dejar de ser artista. Esa necesidad creativa que uno tiene adentro es un imperativo biológico. Es
es algo que por más que uno no quiera, te lleva a manifestarte de una forma creativa, sea de una forma o sea de otra. Esta necesidad tuya de realizar este tipo de proyectos como directora, que es otro mundo diferente al de la actriz, y como productora, que lo habías hecho ya anteriormente, no es solo una actividad reciente, es algo que ya tú habías hecho antes. Sí. Quizá la gente lo identifica ahora más, pero ya lo habías hecho. ¿Dónde queda la actriz en este momento? Si tú supieras que cuando yo monto algo que yo me siento bien satisfecho como directora, me siento que de cierta forma, a pesar de que yo no soy el tipo de directora, tú lo ves, aquí te vas a parar, aquí vas a hacer esto, no, yo dirijo y dejo que la gente salga para afuera y los dejo manifestarse. Claro, cuando hay ciertas cosas que hay que pedírselas y exigírselas, hay que hacerlo, pero los dejo manifestarse mucho. Y cuando yo veo gente descubriendo eso dentro de ellos, me siento que estoy creando también. No, la actriz no se está yendo a ningún lado. Si se me presenta una buena oportunidad de actuar, la cojo así. Un día yo estoy en la cárcel de las mujeres y de momento suena mi celular, no lo podía atender, y cuando voy a verlo, me doy cuenta de que es una llamada que viene de California, y en lo que la contesto se va. Le digo, mira muchacha, me están llamando de California, si vuelve a sonar, como no sé de qué es, lo tendré que contestar, ¿no? Y entonces me dice, está bien, Missy. Suena de nuevo, no suena, sino que vibra, porque yo tengo vibración, y cuando veo el contesto, digo, aló, para decirles, mira, estoy ahora mismo dando una clase, me dice quién es, y yo te contesto la llamada, y me dice, Elianida, es Rosalind Sánchez. Digo, Rosalind, ¿qué pasó? Me dice, nada, que voy a hacer una película y quisiera que tú me hicieras un papel, pero no tiene casi líneas, porque es una persona, una mujer que tiene Alzheimer. Y ay, mi corazón, no me importa, dame el que sea. Yo quiero colaborar con ella porque Rosalind es una muchacha que yo la quiero, pero mucho de verdad, una muchacha talentosísima, en todas las direcciones, un ser humano además tan lindo, que mira, con muchísimo gusto terminé haciendo Satos, la película de ella. Y fue una oportunidad muy linda porque ya yo había hecho papeles de personas que están pasando por distintas condiciones de minusvalía, que son unos retos grandes. Como cuando hice La vida de Sandra Saiter, quise de Sandra Saiter y tuve que hacer Sandra en el momento en que ella pierde su capacidad. La zambullida donde Sandra se esnupó, yo la hice. La hicimos tal cual. Lo único que yo conocía mucho ese terreno porque yo me crié haciendo snorkeling en el caquito, me iba para allá cada rato y yo sabía lo peligroso que es esa área si tú te zambulles de cabeza, porque es engañoso. Tú ves el fondo y piensas que es profundo, pero no, puede ser 3 pies como pueden ser 5 o 6, depende de si las dunas se han movido. Y nada, la actriz, cuando aparece un papel bueno, feliz salgo a hacerlo. Pero cuando no, estoy canalizando todos esos impulsos a través de dirigir, a través de escribir guiones, de corregir los guiones, de reencaminar los guiones de los grupos míos de teatro, porque ellos no tienen los conocimientos de dramaturgia. Así que ellos hablan sus ideas, ponen sus líneas, ponen el crudo y yo se los ayudo a reconfigurar para que sea una obra teatral, para que funcione como una obra teatral. Es decir, hay distintas maneras de uno canalizar los impulsos creativos de uno y todas son válidas. Pero que no se nos pierda la actriz, Elianita. No, nunca. Lo que pasa es que no hay tantos buenos papeles, no solo en este momento histórico de mi vida, sino en el momento histórico en que estamos viviendo, punto. Claro. No hay casi nada en este momento. Eso no significa que no lo va a haber después. Hace poquitito alguien me dijo, me encantaría que tú hicieras tal papel. Y dije, muchacho, vamos a hacerlo cuando tú me digas, vamos volando, porque es un reto. Es de esos retos que a mí me hacen, ok, espérate, vamos para allá, quiero. Tú sabes que yo estaba viendo anoche como parte de mi asignación, The Vessel. ¡Ay, The Vessel! ¡Qué lindo! Para mí fue una experiencia preciosa. Cuéntanos. Mira, lo primero es que Martin Sheen es un amor. Y todo el grupo de verdad que era un grupo extraordinario, extraordinario.
me lo disfruté completito. Pero a mí me tocó una escena muy particular con Martin Sheen, porque yo hacía el papel de esta mujer, de este pueblo, como tú viste ya, donde una ola, un tsunami, se llevó todos los niños del pueblo, incluyendo a la hija de ella. Yo hacía este personaje que estaba casado con el personaje de Soncha Logroño, con quien nos conocimos hace muchos años, bueno, haciendo Frank Estela, nos conocimos. Y entonces, pues Martin Sheen es extraordinario, y es un amor de ser humano, un hombre sencillo, humilde. Y él y yo, como actores profesionales al fin, nos cogimos la escena y nos pusimos a foguearla juntos, y nuestro instinto nos llevó en la misma dirección. Hicimos la escena él y yo como nuestro instinto nos decía. Así que estábamos listos para la escena, al revés y al derecho. Cuando empieza la escena, cuando viene el director, que es un muchacho joven, empieza a hablar, y entonces él, tiramos la escena completa, y él nos dice, that was great, but that's not what I want. Y Martín y yo lo miramos, ¿o no? No. Entonces él empieza a dirigirlo, y lo que él quería era prácticamente lo opuesto de lo que nosotros habíamos hecho. Y nosotros somos pues dos veteranos, y Martin aún más, un hombre que se ha ganado el Oscar, tú sabes. Y pues nada, pero él era el director, así que dijimos, yes sir, y tiramos la escena de nuevo siguiendo las directrices del director. Pues si tú supieras que esa es la escena que él utilizó de base para todo el tráiler de la película, pero en la escena él mezcló la versión de Martin y mía y la versión de él. Okay. No hizo la versión de él ni la versión, mezcló ambas versiones, tuvo la inteligencia de decir, ok, esto que yo quería funciona aquí, pero aquí esto funciona mejor. Que es lo que tiene que hacer un buen director, tiene que tener la inteligencia de saber cuándo una lectura distinta a la que él o ella tiene es la más indicada. Tengo una duda, Eliani. Dime. Con este proyecto, ¿se hizo en inglés, pero también en español? Eso es correcto, se hizo en inglés y en español simultáneamente. Correcto, porque cuando lo estoy viendo, yo la vi en inglés, pero vi el tráiler en español, y yo seguía así mirando, y yo decía, espérate, es que no veo el doblaje. Es que se hizo en inglés y en español, pero a mí me gustó más la versión en inglés. Sí, esa fue la que yo vi. Personalmente, y tuve una experiencia muy linda en medio de la función, en medio de la grabación. Yo tiendo a quedarme metida en los personajes. Yo me meto en el personaje y me quedo ahí, trato de no hablar de nada, de qué hacer mientras estoy actuando. Me voy a un sitio, pero me voy tranquila, me quedo en el personaje porque me funciona. Lo he hecho toda la vida, a menos que sea un personaje muy tú sabes, yo me quedo en el personaje. Y estoy en el camerino, en el área de camerino nuestro, que es donde nos maquillaban, y de momento me vienen a buscar de la producción que me necesitan urgentemente. Digo, vamos a hacer la escena, la adelantamos. No, es para otra escena. Digo, ¿para otra escena? Bueno, mira lo que fue. Estaban en una escena en la cual había que alar las campanas para llamar al pueblo. ¿Okay? Y entonces pusieron a la primera persona a alar las campanas y no le dijo nada al director. Después de 3 intentos, me mandaron a buscar a mí para que yo alara las campanas en mi personaje. Y cuando yo no sabía, pero yo estaba en mi personaje, así que yo alé las campanas en mi personaje. Y entonces él me dice, see what I told you. Sí, aunque sea una actividad que puede parecer simple, es una actividad que tiene un propósito. Tiene propósito y tiene una esencia, y eso es algo que yo busco mucho esos actores. Yo busco esos actores que están ahí concentrados. Y nunca me olvido de Philip Seymour Hoffman, que paz descanse, extraordinario actor, que cuando él, después que él se gana el Oscar por Capote, le preguntan por qué él estuvo haciendo de Capote todo ese tiempo que lo estuvo grabando. Él decía que llegaba al estudio en Capote, él se maquillaba en Capote, él iba a almorzar en Capote, él iba al inodoro en Capote. Y entonces dice, ¿pero por qué tú estabas en Capote todo el tiempo que hiciste la película? Y él contesta y dice, a mí me tomó 38 años aprender a ser Philip Seymour Hoffman.
solamente tenía 1 año para aprender a hacer capote. Y se mantuvo en capote todo el tiempo. Genial. Y eso es lo que los actores aprendemos, y una vez que lo aprendemos, nos agarramos de eso, porque eso es lo que hace que un personaje edite. Tú te metes en el personaje se hace cargo y edita por ti. Fluye. Muchas veces, cuando veíamos tu trabajo, y te mencionó la señorita Margarita también, que lo hablé al principio, porque era un trabajo que a mí me impresionó mucho. Yo estaba en la universidad cuando vi la señorita Margarita contigo, creo que fue en el centro de estudiantes, si no me equivoco. Posible. Sí, y para muchos de los que estábamos empezando como estudiantes, ver el trabajo tuyo era una clase para nosotros, ver lo que tú estabas haciendo allí. Pero ahora tú decidiste que no solamente esa clase va a estar en el escenario, sino que Lianit se va a integrar directamente con ese proceso de educación de otras generaciones. ¿Puedes hablarme de eso, Elianit? Es para mí de las cosas que más disfruto enseñar. Cada vez que encuentro un estudiante talentoso, una estudiante que tiene la pasión, el fuego. Nosotros buscamos el fuego, Abimael. Cuando tú encuentras a alguien que tiene el fuego, tú quieres avivar esa llama. Y tú te sientes que de alguna forma estás creando, porque estás ayudando a crear un nuevo talento. Yo tuve la satisfacción hace 3 años, la única beca Johnny Depp que se dio en Nueva York fue a una estudiante mía de Sagrado Corazón. A Yesenia le dieron la beca Johnny Depp. Tengo estudiantes míos que han ganado la competencia de Televisa, como Laura Alemán, Carla María Rosado, una muchacha con un talento extraordinario que está descollando en Florida. Yo veo todos esos talentos jóvenes y es como... Es que estás creando, estás ayudando a crear, y a mí me encanta. Y cuando yo veo lo que el teatro ha hecho en las cárceles, ya yo cumplo este año 19 años enseñando en las cárceles, y yo veo cómo esta gente, yo he tenido bichotes, tiradores, prostitutas, adictos, lo que tú te puedas imaginar, y han cambiado el curso de su vida por completo a través del programa de teatro. Han descubierto que ellos se sienten que son alguien cuando se paran en el escenario, no porque estén cargando una .40, una 9 milímetros, porque estén vendiendo 5 kilos de droga, sino porque son actores, porque están haciendo algo que le está llegando a la gente, están ayudando a prevenir que niños, que ellos fueron esos niños, lleguen a donde ellos están ayudando a orientar a adultos que quizás están pensando, mira, si hay una trampita aquí, una trampita allá. No, mírate en nuestro espejo. Y eso es bien recompensante. Es muy lindo. No puedes coger ese celular y decir que vas a llegar tarde. Loco, pero que mucho tú te quejas. Tú bien pronto vas a ser bien famoso en la tuya. Si la cosa es para que tú te conviertas en el más pegado, entonces no hay problema. Es más, hasta yo me convierto en tu manager. Lo pensé y creo que debes seguir como solista. Si Abiel quiere irse, que se vaya. Eso no podía pasar. No hay testigo. Yo no quiero tener que ver nada con esa muerte. No te preocupes, que lo tuyo viene, amigo, ¿viste? Muerte en el paraíso. Yo vi en una de las funciones que ustedes presentaron hace bastantes años atrás, cuando estaba empezando con el proyecto, y ahora que ha pasado el tiempo, yo me pregunto, y me lo pregunto conociéndote, sabiendo quizá la contestación, pero me gustaría que la gente la escuchara de ti, que lleva a una actriz famosa dentro del concepto de famoso, ¿verdad? Porque Lianit es mucho más allá de una actriz con una exposición. Hay un ser humano detrás, pero que lleva a una actriz famosa dentro de este concepto estereotipo que tenemos a dedicar tantos años de su vida, porque son casi 20 años, a este proyecto.
Me encanta. ¿Qué te puedo decir? Mira, a mí me tocó, volvemos al destino y el libre albedrío. Cuando yo empiezo en el teatro ya de joven adulto, empiezo a hacer Los Ángeles se han fatigado, Jorge Rodríguez, es teatrista y periodista también, había tenido un proyecto de llevar teatro a Manuela Pérez, y allí estaba Papo Cristian, y habían tenido una experiencia que habían llevado un obra de teatro y empezaron en un lado de la cancha y terminaron en el otro lado de la cancha porque la comunidad entera se lo llevó por el medio. No terminó muy bien la obra, tuvieron que terminarla prematuramente. Y él se le ocurre decirme que yo vaya a hacer Los Ángeles se han fatigado allí. Y se coordinó con Papo Cristian. O sea, Los Ángeles se han fatigado está ex prostituta porque está tan desbaratada que ya nadie la compra, ni por 3 pesos. O sea, no es ex porque no se quiere vender, es que no hay quien la compre. Y es una mujer que ha pasado por todo. Y empezó la obra, y empezaron al principio y coquito, o sea, todas esas cosas, y se fueron yendo y se fueron metiendo dentro de la obra. Y se fueron, como decimos nosotros, embollando con lo que estaba pasando. Y cuando vinimos a ver, estaba todo el mundo ahí con la prostituta. Estaba todo el mundo ahí en esa secuencia final, cuando ella empieza a venderse en el público, que ella se mete entre el público y se quiere vender por 15 pesos, y después baja a 12, y después baja a 9, después baja a 6, y después baja a 3, y nadie la quiere comprar. Y ya al final todo el mundo está con las carcajadas, y cuando empiezan a darse cuenta de lo que se están riendo y empieza la gente a llorar con el personaje, fue una experiencia extraordinaria, y terminó con una ovación de pie. Bueno, hasta Jim Collins del San Juan Star hizo una reseña de eso. Y el público, como se identificaron, y me di cuenta que para mí era muy importante hacer ese tipo de teatro donde el público se sentía, están hablando de mí también. ¿Ves? Y cuando voy a Estados Unidos, lo primero que me pasa pues es lo del Puerto Rican Traveling Theater, pero volvemos a lo mismo, el destino. ¡Ah! De momento me llaman del Human Solidarity Institute. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Alguien descubre que yo estoy allí y me llaman. Me dice, mira, ¿no te gustaría hacer un taller de expresión corporal? Y digo, ay, pero bien chévere, sí, pero ¿con quién? Se puede con inmigrantes, y casi todos son inmigrantes ilegales. Vamos a hacerlo. Empecé y terminé dirigiendo el taller de teatro del Instituto de Solidaridad Humana. Y en el proceso, Willy Nieves, que Dios lo bendiga y lo tenga en la gloria, que tenía todo el proyecto Aspira, me llama para Aspira. Y terminé haciendo un taller en Aspira del Bronx y de Brooklyn. Y todo esto mientras estoy haciendo también teatro, y estoy haciendo televisión, estoy haciendo distintas cosas. Y todo esto ha sido simultáneamente. Porque se me presentaron oportunidades en el Actor Studio y en el Shakespeare Public Theater, en distintos sitios, pero a la misma vez se me presentó esta oportunidad de hacer teatro social. Terminé dirigiendo el taller del New Federal Theater, de teatro latino del New Federal Theater por 3 años, casi 4 años, que es una división del Henry Street Settlement Playhouse, en Nueva York, que es una institución teatral grandísima. Y allí todo lo que me tocaban eran minorías. A veces me tocaba gente que no sabía ni leer ni escribir, Abimael. Yo recuerdo a una de las muchachas, talentosísima, que sí sabía leer y escribir, pero una muchacha negra preciosa, terminó con una beca de Yale para estudiar drama. Grady Bedford, que era... Recuerdo tantos estudiantes con tanto talento, que esa era la oportunidad de su vida, porque era gratis para ellos. Que se daban estos talleres, y eran para minorías, para latinos y para negros, gente de la raza negra, minorías, que me parecía maravillosa, porque era lo que menos oportunidades tenían. Entonces, cuando regresamos a Puerto Rico, y ya estoy con lo del programa hoy y demás, han pasado una serie de años, y sigo haciendo televisión, y sigo haciendo esto, sigo haciendo aquello, sigo haciendo lo otro. Me involucro en cuestiones de educación ambiental. Cuando decido salirme de la televisión, digo, esto no va para ningún lado.
La televisión no va para ningún lado. Esto nos están usando para calentar los bloques y después meter latas baratas. Y me salgo. Me dediqué a hacer educación ambiental por bastantes años. Y en el proceso, un buen día me suena el teléfono y me está llamando Víctor Rivera González, que es el esposo de Gladys Rodríguez. En ese momento era el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Y Víctor viene del teatro. Él fue de teatro del 60. Sí, Víctor empezó como teatrista. Y cuando Víctor quería una maestra para las mujeres de la cárcel, y cuando se puso a preguntar, Gladys le dijo, mira, la que yo sé que siempre está pendiente del teatro social es Elienid. Y ella está acostumbrada a bregar con eso, con teatro social. Y él me llamó a mí. Dice, ¿te gustaría enseñar en las cárceles a las mujeres? Y le digo, me encantaría. Y al año, al principio habían 3 maestros más de teatro, varones, y al año la única que quedaba era yo. Porque es muy complicado trabajar dentro del sistema penal. Es una agencia de seguridad, tiene muchos reglamentos, pero como yo era productora, yo estaba acostumbrada a bregar con la burocracia. Mi papá le decía que la burocracia, hay que decirle burocracia, porque era un burro muy bruto y muy lento. Y yo estaba acostumbrada a bregar con eso. Y me quedé haciendo teatro en las cárceles, y me encanta. Al año ya tenía yo los varones en mi clase. Estaba enseñando a mujeres y a varones, y para el 2012 pude mezclar hombres y mujeres en el programa. No viviendo, por supuesto, sino actuando. Claro, yo creo que la que yo vi, bueno, yo me mudé hace casi 10 años acá, fue antes de eso, fue antes de que tuvieras... ¿Qué tuviste, hombres o mujeres? Varones, sí, varones. Varones, ok. Varones, en el Centro de Bellas Artes creo que fue, si no me equivoco. Sí, porque al principio se hizo así, dime. En este momento que tú has estado trabajando este proyecto tan importante y loable con esta población, ¿cómo la pandemia del COVID-19 ha afectado la labor que estás realizando? Nos reinventamos. Ahora les estoy dando clases por Skype y por Zoom. Y entonces las obras que estamos creando son mucho más cortas, son viñetas. Son viñetas encaminadas a orientar no solo para conducta de alto riesgo, sino también ahora la conducta de alto riesgo es no tener cuidado en la época del COVID. Para que la gente use las máscaras, para que la gente se lave las manos, para que la gente conserve la distancia. Y ellos son muy creativos, así que ellos pegan a tirar mi idea. Como te digo, yo empiezo a arreglar, a corregir y a esto y lo otro. Y cuando venimos a ver, tenemos ya como cerca de una docena de cápsulas que estamos a punto de filmarlas para empezar a tirarlas por el internet. Quiere decir que la pandemia no ha afectado del todo, como a muchos proyectos que se han detenido. Bueno, sí se afectó al principio. Yo al principio lo que hice fue que aproveché, lo sometí a corrección, por supuesto, para entonces empezar a estructurar algo que queríamos hacer hacía muchos años, que es el archivo digital virtual del programa de teatro. Porque en casi 19 años, tú te imaginas la cantidad de imágenes que nosotros tenemos, imágenes, videos, testimonios, experiencias. Yo le llevo el rastro a Abimael yo calculo como 100 personas que salieron del programa de teatro. Yo te puedo decir que toda esa gente que salió del programa de teatro, que hayan fallado, que hayan terminado, que hayan fallado, yo creo que me sobran dedos en una mano. Sé como de 3. Y sé por qué fallaron, ¿entiendes? Además. Y lo podía predecir, desgraciadamente, desde antes. Porque tú ves la persona que ha hecho hizo el switch, le hizo clic, espérate, no. Esto otro es lo que yo quiero. Tú lo ves. Y tú ves también el que no. Y casi todos, clic, le dan al switch. Y eso es lo importante. Tengo personas que han sido escogidos empresarios del año de su pueblo. Tengo personas que son managers de las divisiones donde trabajan. Tengo personas que han sido escogidos el empleado del municipio. Tengo un muchacho que es ayudante del alcalde del municipio donde él trabaja. Son gente que han rehecho su vida. Tengo uno que es agricultor y todos los días me manda un mensaje, me manda una visual del cosecho que él está trabajando. A veces son pan, a veces son aguacates, a veces es cúrcuma. Tú ves eso y tú dices, claro que vale la pena, muchacho.
Claro. Lo que pasa es que son cosas calladitas. Sí, sí, pero es importante que se sepan porque este tipo de trabajo que tú estás haciendo cambia vidas y eso es bien importante y te quiero dar las gracias, Elianis, por haber compartido esta hora con nosotros, no solo de tu carrera, sino de esta labor tan importante que estás haciendo y como puertorriqueño quiero darte las gracias por encaminarnos hacia un mejor Puerto Rico, Elianis. Un abrazote grande. Gracias a ti, gracias a De los Ríos que está por el calladito, gracias por el apoyo. Dios los bendiga y para adelante. Mucho éxito, Abimael, que tú tienes un talentazo, así que sigue para adelante. Dios los bendiga. Chao. Hola, mi nombre es Abimael Acosta y quiero darte las gracias por tu sintonía, por estar ahí con nosotros, pero quiero invitarte ahora mismo a que vayas aquí debajo a la descripción de este video para que le des follow a mi canal en Facebook, @AbimaelAcostaWriter, y ahí podrás ver todos estos videos que estamos haciendo, además de Desde el Arte, donde todos los sábados a las 4 de la tarde de Los Ángeles y 7 de la noche de Puerto Rico conversamos con un artista internacional, y los domingos Abimael Acosta, este servidor y Jorge de los Ríos tenemos una cita contigo en Jorge y Abimael Conversan Hoy. ¿A qué hora? A la 1 de la tarde de Los Ángeles y 4 de la tarde de Puerto Rico, y ahí vamos a conversar de diferentes temas muy importantes para todos ustedes y para nosotros. Así que recuerda, ve aquí abajo a la descripción y síguenos en Abimael Acosta Writer y Jorge de los Ríos para que puedas ver Desde el Arte y Jorge y Abimael Conversan Hoy. Y quiero de nuevo darte las gracias por tu sintonía. Hasta luego.